importante aclarar un detalle. Si bien eliminó la ley esa forma de oponerse, que es la oposición ante el notario, y que el notario tendría que enviar todo al juez para que ya la controversia la dilucide el juez, la naturaleza de la oposición no puede desaparecer, porque eso significaría que cualquier acto que hace el notario sería definitivo, sería algo absoluto. Entonces se eliminó este tema de la oposición, pero no se dijo qué se hace en su lugar. En su lugar, entonces, hay que hacer lo lógico. Yo acudir ante un juez, demandar que he sido notificado o citado con una diligencia notarial en tal sentido, y decir que se cita la contraparte porque yo me opongo a ese petitorio, e iniciar, dependiendo si la vía sumaria, si la vía ordinaria, dependiendo del caso, la acción respectiva. Pero esto trae varios vacíos, y les comento porque tuve una audiencia con una interpretación en este sentido y el juez estuvo muy complicado para poder tomar una decisión. Era un tema que ya veremos más adelante, de linderación. La linderación también está dentro de las atribuciones exclusivas en determinadas circunstancias. La parte no lo hizo notarial, fue directamente al juez y dijo que quería que el juez dilucide este tema. Y lo que mis excepciones, o al nombre de mi representado, era que él no cumplió con ir al notario para que el notario haga la diligencia, y solamente en caso de oposición ir a donde el juez. Entonces él alegó que esto de la oposición ya no existía. Y yo le digo, de acuerdo, no existe formalmente ya la oposición ante el notario, pero eso no quiere decir que perdió el notario la atribución exclusiva. Igual usted tiene que ir ante el notario. Y si bien yo ya no tengo oposición ante el mismo notario, yo sí tengo todo el derecho a acudir ante el juez a quejarme. Por lo tanto, decía yo en este caso, yo no puedo ir directamente al juez a pedirle la diligencia, sino que tengo que ir al notario porque es atribución exclusiva. Y si es que no me gusta o me opongo o estoy en desacuerdo con lo actuado, voy ante el juez a presentar mi demanda, porque no hay otra forma de oponerme ante ya la supresión de la oposición directamente ante el funcionario. Así las cosas, los jueces se encuentran con un problema, porque dicen, pero si ya no hay oposición, entonces ¿a qué le llamo oposición? Y ese es el problema cuando se reforman las leyes y no dan un sustituto. Yo sostengo que para eso hay la lógica jurídica también. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Por dos motivos. Primero, porque los notarios dicen, ¿qué hago si es que viene la persona y se opone? Hay notarios que dicen, yo se la recibo, pero ahí queda. Yo no le doy ningún trámite. Tiene el derecho a presentármela, yo se la recibo, pero yo no se la voy a mandar a ningún juez porque no tengo ya esa atribución. Otros dicen, ni siquiera se la recibo, ¿no? Obviamente, en los casos en que se ha suprimido, porque hay casos en que sí se ha dejado expresamente la oposición, ya vamos a ver. Debemos entonces estar muy atentos a cuáles son las causales que permiten oposición todavía, las que no permiten oposición, y qué problema va a tener usted cuando quiera presentar oposición. Porque entonces el día de mañana se le aparece un notario en su casa, en su oficina, le hace la diligencia, y usted va a tener que entonces pedirle al notario una copia de esa diligencia para que la adjunte como prueba a su demanda donde usted se va a oponer. Porque si se va a oponer, tiene que probar a qué. Antes era fácil porque la oposición la mandaba el notario junto con su diligencia. Pero ahora uno tiene que hacer todo el trabajo. Hay que tener mucho ojo con todos estos
numerales donde la oposición, que estaba generalmente como un segundo inciso, ha sido eliminado, como es en el caso del numeral 18 del artículo 18 de la ley notarial. El 19 establece proceder a la apertura y publicación de testamentos cerrados. Para el efecto, el que tenga o crea tener interés en la sucesión de una persona puede solicitar al notario, ante quien el causante otorgó el testamento y lo haya conservado en su poder, proceda a exhibirlo para su posterior apertura y publicación en la fecha y hora que para tal propósito señale. En su petición, el interesado indicará adicionalmente el nombre y dirección de otros herederos o interesados que conozca. Y aquí digo que conozca porque debe conocerlos, pero cuando no le interesa no los pone. Y que se disponga de una publicación en un medio de prensa escrito de amplia circulación local o nacional para los presuntos beneficiarios. Hasta ahí paremos la idea. A ver. Un par de cosas que hay que analizar. La apertura y publicación de testamentos cerrados, como ya les dije antes, los temas sucesorios y de familias a veces sacan lo peor del ser humano porque es ambición. Y el testamento hace que la gente muchas veces adore u odie al muerto. Porque si yo me siento beneficiado en el testamento igual o mejor de lo que esperaba, qué lindo que fue mi tío Cachirulo. Pero si es que me dejó nada, o casi nada, o muy poco, mucho menos de lo que eran mis expectativas, pues ojalá que te pudras en el infierno, tío Cachirulo, pues, ¿no? Así que la parte testamentaria es muy complicada y el notario va a tener que lidiar muchas veces con las pasiones, con las intereses, los enojos, las frustraciones. Vean, por temas sucesorios aparecen todos los complejos y todos los resentimientos de niño. Ah, claro, es que siempre mi papá lo quiso más a mi hermano. Si siempre le ponía 2 lentejas más a la menestra que a mí. Y siempre el sándwich más grande era de mi hermano. Es decir, aparecen hasta cosas que pueden ser ciertas o no, pero que no las ha olvidado nunca esta persona. En fin, entonces, como hablamos de una figura muy delicada, para una persona que ya falleció y un testamento cerrado o sellado, como también se puede llamar, entonces el interesado acude al notario, le solicita al notario que proceda a exhibirlo para su posterior apertura y publicación. Es decir, ahí está, lo puedes ver, está sellado, está el testamento aquí. ¿Qué pasa si la parte no lo hace? Si el notario tiene conocimiento del fallecimiento, él puede perfectamente hacer la notificación a las personas que él conozca que tengan interés o iniciar el trámite de publicación. Bien, en su petición el interesado indicará adicionalmente el nombre y dirección de otros herederos interesados que conozca y se dispone de una publicación en un medio de prensa escrito de amplia circulación local o nacional. Dice un medio de prensa escrito, no dice un periódico necesariamente. Un medio de prensa escrito puede ser una revista, un tipo de publicación. Y además que cuando no se dice periódico, dice medio de prensa, ni siquiera es que estamos hablando de un diario. Un periódico es lo que tiene publicación periódica, un semanario, una cuestión que sea bimensual, etc. Se acostumbra obviamente que sea un diario, ¿no? Cualquiera que ya conocemos, tratando de que no sea el Universo, porque obviamente a veces es impagable por su alto costo. ¿Ya? Entonces se hace una publicación que no es otra cosa que un llamamiento a todo aquel que se crea tener derecho como beneficiario del testamento. Transcurridos no menos de 30 días, pueden ser 31 hasta 50, lo que usted quiera, en la fecha y hora señalados, previa notificación a los testigos instrumentales, el notario levantará un acta notarial en la que dejará constancia del hecho de haberlo exhibido a los peticionarios, la cubierta del testamento, declarando si así corresponde adicionalmente junto con los comparecientes
que en su concepto la cerradura, sellos, lacras o marcas no presentan alteración alguna. Vean, esto es más o menos como los sobres que se hacían cuando había las confesiones judiciales, que ya se eliminaron. Usted le puede poner a un sobre unas cuantas seguridades, pero hay gente que le pone sello de cera, le pone goma, le pone cinta de empaque, le pone, bueno, ya todos los mecanismos que la persona crea, que hasta casi que terminan dañando el interior. Por abrir eso se va a estar rompiendo todo, pero ya son las exageraciones o las medidas de seguridad que cada cual quiere tomar. En la diligencia notarial, a la que se permitirá el acceso a todo interesado que justifique un presunto interés en el contenido del testamento, de presentarse oposición a la práctica de esta diligencia, ahí se mantiene la oposición en el artículo, el notario oirá la exposición. En este evento elaborará un acta con los fundamentos de la oposición y la enviará a conocimiento del juez competente, cumpliendo el procedimiento de ley, ante quien se verá llevar a efecto el juicio de apertura y publicación del testamento, cerrado de conformidad con las normas previstas en el COGEP. A ver, así como en el 18 se eliminó la oposición, en el 19 se la conserva. Y se la conserva con el mismo efecto que tenía en los artículos eliminados, es decir, se acabó lo notarial y comenzó lo judicial. Es decir, la oposición termina la luna de miel de que todos estamos de acuerdo e implica que hay uno o más en desacuerdo y ya se vuelve proceso a nivel de decisión de un juez. De no presentar su oposición, en el momento que todos están cogidos de la mano felices cantando juntos una canción, el notario procederá a efectuar el reconocimiento de firmas y rúbricas de los testigos instrumentales, así como de que la cubierta y el sobre que contiene el testamento del testador es el mismo que se presentó para su otorgamiento al notario. Llega un momento que también hay que poner buena voluntad, porque pues el testigo, si ese testamento se hizo hace 20 años, hace 15 años, hace 10 años, el testigo no sé si se va a acordar. Muchas veces el testigo va por un favor y después dice, yo no le presté mucha atención al sobre, pero bueno, parece que está con las sellos de seguridad que me pareció ver en aquel entonces, pero hay que tener memoria muy fotográfica para estar totalmente seguro, ¿no? De no presentarse todos los testigos instrumentales, el notario abonará las firmas de los testigos faltantes con una confrontación entre las que aparecen en la carátula con las que constan en la copia de la misma, que debe reposar en los protocolos de la notaría, según lo dispone el artículo 25 de la ley notarial. El notario actuante confrontará la firma del notario que ejercía el cargo al momento de su otorgamiento con su firma constante en otros instrumentos notariales incorporados en el protocolo. Obviamente son las medidas que tiene que tomar la ley, porque no somos eternos. El testigo puede haberse muerto, haber viajado, haber desaparecido, ser ilocalizable, y el notario a su vez haber sido destituido, haber fallecido, etc., ¿no? Entonces son las medidas que toma la ley para que el notario establezca las identidades tanto del notario que ejerció su papel en su momento como de los testigos. En caso de que la cubierta del testamento presentara notorias alteraciones que hagan presumir haberse abierto, es una presunción, y lo notorio es algo que puede cambiar de criterio. Juan puede pensar una cosa y Pedro otra. Obviamente hay un elemento subjetivo ahí. El notario, luego de proceder a la apertura y publicación del testamento, levantará el acta pertinente haciendo constar estos particulares y remitirá todo lo actual al juez competente. Es decir, presunción de alteración igual va a juez. En estos casos, el testamento únicamente se ejecutará en virtud de sentencia ejecutorial que así lo disponga. Por lo tanto, de existir alteraciones notorias, presunciones serias de que el testamento fue previamente abierto, cuando quien único que debe abrirlo es el notario, él tiene que enviarlo al juez en estos casos. La diligencia concluye con la suscripción del acta de apertura y lectura del testamento, al cabo de lo cual todo lo actuado se incorporará al protocolo del notario, otra vez una protocolización legal, a fin de que otorgue las copias respectivas. Numeral 20. Será facultad del notario proceder al registro de firmas de funcionarios y representantes de personas jurídicas,
siempre y cuando haya petición de parte y el notario tenga conocimiento pleno de quién registra su firma. Primer detalle. Le exigen al notario que tenga conocimiento pleno de quién registra su firma. Yo digo, ¿cuándo el notario no debe tener conocimiento pleno de quién firma, quién interviene? El conocimiento pleno del notario se da cuando le pide su cédula y constata a la persona que es. Esto nos lleva a un tema de análisis que lo podemos tener en varias circunstancias de estos numerales. A ver, ¿hasta qué punto debe llegar el notario en la certificación o confirmación de que la persona que está en la cédula que se le exhibe es la persona que está frente a él? A ver, yo llevo más de 20 años dando clases en la universidad. A mí a veces se me dificulta mucho reconocer personas que han sido mis alumnos, pero sobre todo mis alumnas, porque la mujer cambia más. La mujer se maquilla, se opera, se pone peluca, se pinta el pelo, se lo corta, se lo deja largo, se pone extensiones, está encinta, no está encinta, se pone unas gafas, se pone un pañuelo. Es decir, hay miles de variaciones. Los hombres son un poco más estables, ¿no? Un terno, una camiseta, todo, pero generalmente la cara, así se opere, no son pues generalmente cosas drásticas. El notario, vamos a poner el ejemplo de un notario hombre, porque obviamente también juega este tipo de cosas, porque son temas de delicadeza. El notario hombre tiene frente a él a la persona que le da una cédula, donde hay una mujer muy joven, muy guapa, y frente a él tiene una persona que no está muy joven y no está tan guapa, como en la foto de la cédula. ¿Qué le va a decir el notario? Oiga, este es usted. Lo primero que la persona le va a decir, ¿qué? Estoy fea, estoy vieja. No, ¿cómo va a creer, señora? Usted es muy guapa. Pero, ¿cómo que está un poco distinta? Esa palabra la mujer no la procesa. La procesa como me estás diciendo vieja fea. Para ponerle un poco de matiz al asunto. Entonces, vamos a poner, yo tengo una notaria, amiga mía, que me dice, yo soy de frente. A mí cuando la persona no me parece, oiga, deme otro documento, porque aquí usted no se parece. Pero esa es la forma de ser de ella. Y es una forma de ser no agresiva, pero una forma de ser mucho más directa, ¿no? Y no se casa con nadie. Y si no le gusta, qué pena, me dice. Pero yo tengo todo el derecho a contratar porque es mi notaría y no me quiero que me metan en problemas. Por supuesto, la otra persona se siente agredida porque se siente que le están diciendo como que quieres engañar. Pero sí hay casos, y yo conozco varios, de personas, por ejemplo, hermanas que se prestan hasta los pasaportes. Y son muy parecidas entre sí. Es decir, ¿cómo puedo llegar al 100% de certeza de que la persona que está en la foto del documento es la misma persona que tengo frente a mí? Porque sí hay casos de personas que cambian o la cédula tiene muchos años. El notario puede decir que no, con la misma salvedad que les dije en otro numeral. Les digo, si usted como notario no le teme a una demanda por discriminación o porque le ha insinuado que es un pillo, lo que sea, hágalo. Pero si no, hay que tener mucho tino, hay que tener mucho tacto para manejar este tipo de situaciones. Sin olvidar, y ya lo dije, que el notario tiene todo el derecho a confirmar, porque también es su pellejo el que está de por medio, si es que el día de mañana prueban que la persona que firmó no era él, sino que estaba en Estados Unidos y firmó otra persona. Ahí tiene doble problema, porque la firma de la persona no es auténtica, porque la persona no firmó, y la otra porque no ha estado de viaje. Porque vamos a los otros casos y hablemos un poco en confianza. Pues es decir, hay notarios que confían en su abogado y le dicen, mira, tráeme firmado esto por fulano de tal. Y esa persona no fue a la notaría, a pesar de que el notario está diciendo que da fe de haberla visto, de haberle pedido sus documentos. Pero por último, la firma es auténtica. Usted sí la tomó de la persona que es. Pero vamos a pensar que la firma es auténtica, pero el documento se hizo en una fecha en que esa persona estaba de viaje. Se olvidaron. Y aunque es auténtica o que está en la cárcel. Entonces, ¿cómo es pues que aparece la firma? Ahí es cuando el notario tiene problemas. Por eso es que muchas veces el notario, cuando tiene confianza con la parte, le dice, no me metas en problemas. Cuidado, ¿no? O sea, advierte. Y el notario a veces está muy atento a las fechas para no caer en alguna contradicción en cuanto la persona no haya estado.
Si se fue de viaje dentro del Ecuador no pasa nada, pudo haber estado, porque yo le puedo decir, sí, estaba en Esmeraldas, pero bueno, pues por ahí me fui a Quito, tomé un avión y estuve en una hora aquí. Pero hay situaciones en las cuales, si estás en el extranjero y estás en Europa, no hay forma de que puedas probar de que estuviste aquí el mismo día, porque no hay avión que lo traiga uno de Europa en menos de 8 horas promedio, no son 12 o 14. Entonces esa es la circunstancia. Yo les digo, una ley no tiene que decirlo. Yo creo que el notario tiene absoluta libertad para poder exigir a la parte que se identifique adecuadamente, y siempre tiene la posibilidad o la potestad de decir, vea, si yo no estoy conforme, si usted no quiere decirme otro documento, yo prefiero no hacer la diligencia, con los riesgos que ya he dicho que puede pasar. Bien, esto porque aquí decía que el notario tenga pleno conocimiento de quién registra su firma, ¿no? Luego, el documento que contenga la certificación de firma en virtud de este procedimiento de registro gozará de autenticidad, pero no tendrá los efectos probatorios de instrumento público, para cuyo efecto se procederá de conformidad con lo previsto en las disposiciones del Código Orgánico General de Procesos. Por lo tanto, vuelve otra vez a ser muy clara la ley en decir que un documento que tiene una certificación de firma no se convierte nunca en instrumento público. Será un instrumento privado con reconocimiento de firma. Al igual que si yo llevo un contrato y llevo para que el notario me reconozca las firmas, y el notario llama a las partes y dice, ¿son sus firmas? Sí, sella que son las firmas auténticas de las personas que firmaron el contrato. Ese contrato es instrumento público o privado, es privadísimo. Es un documento privado con reconocimiento de firma. Y si lo protocolizo, ya lo hice, instrumento privado, negativo. Es un documento, perdón, ¿lo hice instrumento público? No, es documento privado protocolizado. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, porque los abogados solemos, me incluyo, repetir a veces esto de que ya es instrumento público, y no lo es, sigue siendo privado. Bien, el artículo 21, autorizar los actos de amojonamiento y deslinde. Todavía me acuerdo que un alumno pensó que esto era un problema de laxante. Amojonamiento y deslinde en sectores rurales, que a petición de las partes, siempre que exista acuerdo, ojo, siempre que exista acuerdo, tengan por objeto el restablecimiento de los linderos que se hubieran oscurecido, desaparecido o experimentado cualquier cambio o alteración, o en que se deban fijar por primera vez la línea de separación entre dos o más inmuebles, con señalamiento de linderos. Al efecto se señalará fecha y hora para la diligencia a la que acudirán las partes, que podrán designar perito o peritos, quienes presentarán sus títulos de propiedad y procederán a señalar e identificar lugares, establecer linderos y dar cualquier noticia para establecer los hechos. Bien, a ver. Primero, sectores rurales, no urbanos. El amojonamiento, el deslinde, la fijación de linderos por primera vez, muy difícilmente, no muy difícilmente, pero en muchas ocasiones implica una oposición del que está al lado. Los linderos muchas veces no son tan exactos, sobre todo los linderos medidos en escrituras hace muchos años o décadas atrás. Hoy, con el tema del GPS y toda la ubicación satelital, poner hitos es mucho más fácil y confundirse es mucho más difícil. Pero en escrituras pasadas, las disputas sobre linderos que están mal calculados, mal puestos, mal aplicados, cabidas que no existen, etcétera, son abundantes. Dentro de ese punto de vista, el notario, la ley ha sido muy cautelosa en protegerlo al notario, en blindar al notario, cuando estamos hablando, primero, de sectores rurales, y segundo, cuando especifica muy bien cuáles son los casos en los cuales él debería intervenir.
Cuando dice siempre que exista acuerdo, le está diciendo al notario que en el momento que vino el vecino y le dice no estoy de acuerdo, ya terminó la condición de la cual pendía esta diligencia notarial. Dice el segundo inciso: de esta diligencia se levantará un acta siempre y cuando exista conformidad de todas las partes. Otra vez el acuerdo entre las partes. La que se agregará al protocolo del notario, otra vez legal, un billetito adicional, y de la cual se entregará copias certificadas a las mismas para su catastro municipal e inscripción en el registro de la propiedad correspondiente. Ok. Resulta que este artículo 21 también se le quitó la parte final de que estaba en la ley anterior. El artículo 20, el numeral 21, tengo aquí la ley anterior, tenía también un último inciso, más breve que el que tenía el artículo 20. De presentarse oposición, el notario procederá a protocolizar todo lo actuado y entregará copias a los interesados para que estos, de considerarlo procedente, comparezcan a demandar sus pretensiones de derecho ante los jueces competentes. Muy bien. La pregunta aquí del millón es: si ya no tengo este inciso final, porque lo eliminaron, ¿qué hago con el segundo inciso que dice: de presentarse oposición a la práctica de esta diligencia, el notario irá a la exposición? En este evento elaborará un acta y la enviará al conocimiento del juez competente. Entonces usted me va a decir: ya hay un elemento de oposición y envío al juez. Y yo le digo: muy bien,